Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Empiezo con una pregunta. ¿Ustedes piensan que decir la verdad sirve? Se lo pregunto porque en política muchas veces decir la verdad se equipara a un suicidio, un sincericidio le dicen. Pero yo quiero mostrar con ustedes que eso es un error. Porque pese a que los comunicadores políticos piensen que decir blanco sobre negro las cosas no da votos, yo creo que la gente valora que se le diga la verdad. Y creo que los chaqueños, si queremos resolver los problemas que tenemos, tenemos que decirnos las cosas tal como son. Y eso es lo que quiero intentar con ustedes en esta charla. Con la pura verdad, eh, con la posta, como se dice, explicar claramente cuáles son los problemas de la provincia y qué creo que podemos hacer para resolverlos. Yo creo que existe una brecha enorme entre la profundidad de los problemas del Chaco y la posibilidad de que la política los resuelva si sigue funcionando como hasta hoy. Creo, por lo tanto, que necesitamos grandes transformaciones. Y esas transformaciones tienen que ver con el modelo productivo y con la educación. Lo que quiero argumentar, sin embargo, es que la transformación absolutamente prioritaria es la de la educación. Pero quiero explicar que es imposible cambiar la educación si primero no cambia de manera profunda la forma de hacer política en el Chaco. Y voy a mostrarles por qué. Hoy, 40% de los chaqueños viven bajo la línea de la pobreza, esto es, con menos de 15.000 pesos por mes para una familia tipo de 4 personas. Se trata de familias en las que los padres no tienen los estudios completos, no tienen oficios aprendidos, no tuvieron la posibilidad de trabajo continuo, viven en viviendas precarias y los padres de esos padres vienen de la misma situación. Es decir, la pobreza en el Chaco es estructural y se viene repitiendo hace varias generaciones. En estas familias nace el 50% de los chicos de la provincia, que luego de crecer en un contexto de muchas privaciones materiales y sobre todo culturales, llegan al inicio de la escuela con una gran desventaja en términos de capacidades cognitivas. Yo me he dedicado durante los últimos 5 años a recorrer una por una las escuelas de la provincia y hablar con sus maestros. Y veo que a las escuelas se les plantea un dilema, porque si los maestros exigen plenamente los contenidos, se arriesgan a hacer repetir a una alta proporción de los chicos. La alternativa que tomamos es retener a los chicos hasta 7º grado, pero a costa de una débil transmisión de conocimientos. En áreas clave, como matemática y lengua, muchas veces enseñamos en 4º grado los contenidos que corresponden a 2º, en 5º los que corresponden a 3º y así sucesivamente. Esta es la realidad de muchas e incluso la mayoría de las escuelas de la provincia. Pero después de 7º grado, los chicos pasan de una maestra que contiene casi como una mamá a 10 profesores y el enfoque mucho más enciclopédico de la escuela secundaria. Y entonces sucede lo siguiente, hacen 1º, 2º año y se caen del sistema y 50% de los chicos no termina la escuela secundaria en la provincia del Chaco. Si ustedes se fijan en cualquier escuela secundaria, tienen siempre 8 o 9 primeros años y 4 quintos. 50 es el promedio que no termina, pero si miramos a los hogares pobres en particular, 6 de cada 10 chicos no terminan la escuela secundaria en la provincia del Chaco. Lo que analicé luego, en base a encuesta permanente de hogares, es qué sucede con los chicos una vez que no terminan la escuela secundaria. Es decir, a qué se dedican, de qué trabajan, cuánto ganan, cómo siguen sus vidas. De cada 10 chicos que no terminan la escuela secundaria en el área de gran resistencia, 1 consigue un empleo formal, en general en el sector público, porque sin estudios secundarios es prácticamente imposible que una empresa privada te dé empleo con obra social, con aportes jubilatorios y con salarios de convenio. Otros 5 directamente permanecen inactivos, porque la mitad de las personas que no terminaron la escuela secundaria en la provincia del Chaco ya no salen a trabajar. De esos 5, 3 son madres jóvenes. Otros 2 hacen cuentapropismo de bajos ingresos, es decir, hacen changas, y ganan entre 4 y 5.000 pesos por mes, que es 1/3 de la línea de la pobreza. Y los últimos 2 trabajan para un patrón, pero el empleo es informal, empleo negro, y ganan entre 5 y 7.000 pesos por mes, que es, digamos, el 50% de la línea de la pobreza. Y esta situación ya no cambia, se mantiene por el resto de sus vidas. Así que esta es la realidad de la provincia del Chaco. Por eso yo escribí un libro al que le puse como título ¿Cómo salimos de esto?
Porque si no podemos resolver esto, no tenemos futuro como provincia. Y esto hoy no forma parte de los debates de la sociedad ni de la dirigencia política. Y entonces, lo primero que quiero hacer es llamar la atención sobre estos temas, porque si no somos conscientes de los problemas, es imposible generar los consensos que necesitamos para resolverlos. Antes de proponer soluciones, es imprescindible entender algunas de las cosas que en cierta medida marcan la cancha en que se juega este partido. Lo primero, debemos realizar un enorme esfuerzo educativo y de formación laboral para que el colchón social que se puso en los últimos años se transforme en un trampolín, porque solo con planes sociales no vamos a romper los círculos viciosos de la pobreza. Lo segundo, debemos entender que incluso si tuviéramos gasoducto, electroducto, promociones industriales que nos permitieran llenar de fábricas la provincia, una vez que los chicos no terminan la escuela, no les vamos a poder dar trabajo. Es decir, necesitamos cambiar el modelo productivo para que el tren del crecimiento vaya más rápido. Pero sobre todo, necesitamos construir un puente para que todos los chaqueños se puedan subir a ese tren. Y ese puente es la educación, porque si los chicos no terminan la escuela, el partido terminó para ellos. Lo tercero, debemos entender que ese puente de la educación funciona con plata provincial. Los sueldos de los maestros son con plata provincial, los sueldos de los porteros, la luz, el agua, que haya o no haya tiza en las escuelas, todo es con plata provincial. De manera que lo que podamos hacer o no podamos hacer en educación, tenemos que discutirlo en el marco del presupuesto provincial. Y para eso es clave entender cómo funciona la plata de la provincia. Y por último, que frente a este enorme problema, cuya solución pasa por la educación, los maestros se sienten totalmente abandonados frente a una problemática que los desborda. Escuela por escuela, los maestros intentan enseñar, pero hacen de asistente social de los chicos, de psicólogo de los chicos y de psicólogo de los padres. Hacen rifas, pastelitos o pollos para pintar el aula, para arreglar los vidrios o para desagotar los baños. Cuando los chicos nos traen las cartulinas o las fotocopias, ponen de sus bolsillos para dar la clase. Cuando enfrentan problemas de autoridad, las familias se les vienen encima y nadie los respalda dentro del sistema educativo. Y finalmente, ganan salarios muy escasos. Entonces, si esta es una batalla contra la pobreza y por construir el futuro del Chaco, tengamos claro que nuestros soldados se sienten abandonados y solos, y que muchos de ellos se quieren ir a la casa porque no sienten que exista un proyecto que les dé sentido a su tarea cotidiana. Estos son los números, este es el diagnóstico. Repito, si no podemos resolver este problema, no tenemos futuro como provincia. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Lo que se requiere es hacer de la educación una prioridad absoluta. Es decir, poner todas las políticas del Estado al servicio de la educación, porque esta es la principal herramienta que tenemos para enfrentar a la pobreza. Nosotros identificamos 10 políticas que son prioritarias para abordar este problema. No se trata de maquillaje, son cambios profundos. Estos 10 puntos tienen que ver con la primera infancia, con la salud, con la política de infraestructura, con recuperar la autoridad de la escuela, con fortalecer la formación en oficios desde la secundaria, con mejorar la formación de los maestros y con otros puntos que son centrales para luchar contra la pobreza. Acá les quiero explicar solo 3 de esos 10 puntos, para concentrarme luego en lo que tiene que ver con la plata y con los cambios en la forma de hacer política. Punto número 1. La política social debe estar en función de la escuela y del cuidado de la primera infancia. Los chicos que nacen y crecen en la pobreza estructural deben estar incorporados desde la más temprana edad a centros de desarrollo infantil, lugares de cuidado y de estímulo con excelentes docentes de nivel inicial, acompañados de psicopedagogos y pediatras del centro de salud. Los resultados de la escuela se forjan antes de la escuela y dependen del cuidado y de los estímulos en la primera infancia. A los 6 años, muchas veces ya es tarde. Además, tenemos que poner a toda la política social al servicio de la escuela. Que los maestros nos indiquen cuáles son las necesidades de los chicos y de sus familias. Y que las familias comprendan con claridad que toda la ayuda social tiene por objetivo que los chicos completen una educación de calidad. Si hacemos esto y transformamos al Ministerio de Desarrollo Social en un apéndice de las escuelas, el Estado se encargará de la ayuda social y los maestros podrán dedicarse a enseñar. Como punto número 2, la política de infraestructura
debe tener como prioridad la educación. La inversión en infraestructura que hagamos en el Chaco debe tener como objetivo mejorar las condiciones de las escuelas y permitirnos extender las horas de clase para poder reforzar contenidos, empezando por las escuelas a los que asisten los chicos que están en condiciones de pobreza. Tengamos claro que en los buenos años estamos dando la mitad de las horas de clase de América Latina. Seguramente esto nos obligará a tener paciencia con otras obras, pero tenemos que decirles a los chaqueños con claridad un mensaje que necesitan volver a escuchar. Lo que nos va a sacar de la pobreza son las escuelas, y por eso la infraestructura clave es la infraestructura escolar. Y punto número 3, para reconstruir los valores en la sociedad hay que recuperar la autoridad de la escuela. Las viejas verdades nunca pasan de moda, y la verdad es que para aprender es necesario estudiar y esforzarse. ¿Queremos reconstruir la cultura del esfuerzo? Hay que empezar por las escuelas. Pero esto requiere un mensaje moral que debe bajar del máximo nivel del Estado, diciendo: señores padres, quiero que sepan que voy a respaldar cada día a los docentes para que puedan despertar el interés y exigir el esfuerzo de nuestros hijos. Vamos a crear todas las condiciones de inclusión, pero la escuela no puede otorgar certificados que no tengan un pleno respaldo de conocimientos. Hay 10 políticas como esta, que son imprescindibles para empezar a transformar el Chaco. Otras tienen que ver con fortalecer la formación en oficios ya desde la secundaria, con una lucha sin cuartel para que nuestros hijos no caigan en ninguna forma de adicciones, con mejorar la formación de los maestros y con articular la educación y la salud preventiva. La verdad es que sean ustedes peronistas, radicales, del PRO o socialistas, no hay diferencias ideológicas en estas políticas. Estas son las cosas que necesitamos hacer para poner al Chaco de pie. Ahora, ¿se pueden hacer estas cosas? Esa es la pregunta clave, porque hablar de todo esto sin hablar de recursos o de plata, como se dice en la calle, es hablar en el aire. Si no hablamos de plata, estas son solo buenas intenciones. Por eso es importante que ustedes comprendan cómo funcionan los recursos de la provincia, cuáles son sus ingresos y cómo son sus gastos. Porque si no comprenden eso, es muy sencillo para la política poder mentirles. Vamos a eso entonces. Es muy fácil de entender. La plata de la provincia funciona así. De cada 100 pesos que maneja quien está sentado en casa de gobierno, 15 pesos son de recaudación propia, es recaudación provincial. Cada vez que usted hace una compra, paga 3% de ingresos brutos. Por cualquier contrato que firme en la provincia, paga impuesto a los sellos. Trabaje donde trabaje, paga fondo de salud pública. Y la gente que tiene campo paga impuesto inmobiliario rural. Así se recaudan 15 pesos de cada 100. Los otros 85 ingresan por coparticipación, es decir, los recauda el gobierno nacional y los envía al Chaco. ¿Cómo recauda? En toda compra usted paga IVA. Según el dinero que ingrese a su casa, paga impuesto a las ganancias. Cuando mueve plata en el banco, paga impuesto a los cheques. Cuando va a comprar combustible, la mitad del precio es impuesto nacional. Y lo mismo con cigarrillos, con gaseosas y con otros bienes. El gobierno nacional recauda el lunes, te manda el lunes. Recauda el martes, manda el martes. Recauda el miércoles, manda el miércoles. Y así sucesivamente. Todos los días recaudan y te depositan la plata. Cuando sos ministro de Economía, a las 12 del mediodía, abrís la computadora comiéndote las uñas para ver cuánto ingresó ese día. Y así vas juntando lo que ingresa el 1, lo que ingresa el 2, lo que ingresa el 3, hasta el 30. El 30 te fijas, y si con lo que juntaste hasta el 30 te alcanza para pagar los sueldos, pagás los sueldos del 30, como sucede en algunas provincias vecinas. Si no te alcanza, seguís juntando lo que ingresa el 1 del mes siguiente, el 2, el 3, hasta el 5. Y por eso, en general, los sueldos se pagan el 5. Es importante tener en claro que en esto no influye la política. El presidente puede ser radical, peronista, socialista, comunista. Puede estar enojado por alguna declaración que no le gustó. Puede querer ganarte las elecciones en la provincia. Todo eso no tiene nada que ver. Si el presidente te quiere ganar las elecciones, en todo caso no te manda para hacer viviendas o para hacer alguna ruta, pero la coparticipación es sagrada. Todos los días recaudan y te depositan. Y en esto no tiene nada que ver el partido político del que sea cada uno. Vos vas juntando lo que ingresa cada día y cuando te alcanza para pagar los sueldos, pagas los sueldos.
El gran problema que tiene la provincia es que de los 85 que ingresan por coparticipación, 85 se destinan a pagar salarios, el 100%. Entonces, recibís la coparticipación, pagás los salarios y con lo que recaudás acá, pagás los gastos de funcionamiento del Estado, la luz, el agua, los alquileres, los intereses de la deuda y el déficit del INSEP. Y después, si te queda, le mandás tizas a las escuelas, remedios a los hospitales o nafta a los patrulleros para que salgan a dar vueltas. En general te queda muy poco o nada. Por eso en las escuelas, por ejemplo, los maestros se tienen que comprar la tiza. Es decir, el Estado no tiene el agua acá, tiene el agua acá. ¿Y esto por qué funciona así? ¿Por qué los salarios son hoy el 100% de la coparticipación? Porque en promedio, desde el 83 para acá, hemos tenido 5.000 nuevos empleos públicos cada 4 años. Peronistas, radicales, acción chaqueñas, sin diferencias partidarias, siempre ha funcionado así. ¿Y eso qué es? Es la forma de hacer política. Es construcción de poder político que se paga con empleo público. No porque responda a las necesidades del Estado, sino porque hace falta para ganar las elecciones. Y eso ha llevado a que después de pagar salarios y sus gastos de funcionamiento, el Estado quede prácticamente inmovilizado para hacer cualquier tipo de cambio importante. Entonces, lo que hay que entender es lo siguiente. Si no cambia esto, es imposible cambiar nada en el Chaco. Lo que tenemos que empezar por cambiar es la educación. Pero no hay forma de cambiar la educación si primero no cambia la forma de hacer política. Funcionando así, no te queda ni para mandarle tiza a las escuelas. Menos aún va a quedar para hacer ninguno de los cambios importantes de los que mencionamos antes. Aparte de estos recursos, el Estado recibe el Fondo de la Soja. Con el Fondo de la Soja no se puede contratar gente, solo se pueden hacer obras públicas. Y de ahí se hace la obra pública, que ha generado tantas denuncias de corrupción en los últimos tiempos, atravesando a todos los partidos, ya sea para el financiamiento de la política o para enriquecimiento personal. Y ahí está, así son los recursos del Estado. Vean ahora cómo son los salarios y cuáles pueden ser los aumentos. De los 85 pesos que se pagan de salarios, 43 son salarios de educación, es decir, salarios educativos. 12 pesos son salarios de salud y 8 pesos son salarios de la policía, es decir, de seguridad. Hay 40.000 personas trabajando en educación, 11.000 en salud y son 7.000 los policías de la provincia. El resto ya son las áreas del Estado más pequeñas. Y aquí están a la vista todos los elementos para ver cómo podemos construir una política salarial que privilegie la educación. Como la coparticipación es el principal ingreso de la provincia y los salarios educativos son el principal egreso, la provincia debe ordenarse para asegurar que destinará a los salarios de la educación el mismo porcentaje de aumento que tenga en la coparticipación. Si la coparticipación aumenta el 10%, un aumento del 10%. Si aumenta el 15%, un aumento del 15%. Y así sucesivamente. Este compromiso debe constar en una ley y debe ser la política salarial educativa de mediano y largo plazo. ¿Esto se puede hacer? Sí, a condición de que quien llegue al gobierno no ponga 5.000 nuevos empleos en el Estado. ¿Qué aseguraría esto? Que todos los chaqueños estaremos haciendo el máximo esfuerzo para construir un futuro a partir de la educación. Prioridad a los salarios docentes para que cada año tengamos 180 días de clase y sobre esta base empezar la transformación educativa que el Chaco necesita. Entonces, para finalizar, la propuesta que hago para transformar el Chaco, empezando por la educación, se puede resumir en 3 puntos. Punto número 1. Con los fondos de la obra pública, prioridad a la infraestructura y al mejoramiento que necesitan las escuelas. Con el resto, tengamos un poco de paciencia hasta que las escuelas y sobre todo las escuelas a las que van los chicos más pobres tengan todo lo que necesiten. Punto número 2. Hay que congelar las vacantes en el Estado por los próximos 10 años. Salvo necesidades muy excepcionales, tenemos que reorganizar y capacitar a la gente que ya está dentro del Estado para cumplir las tareas que haya que cumplir. Solo de esta manera, el crecimiento de la coparticipación irá generando margen para tener una política salarial previsible y para tener un Estado que pueda estar presente cuando le tenga que mandar tiza a las escuelas y remedio a los hospitales.
En educación, en salud, en seguridad, en cada área del Estado existen enormes bolsones de recursos salariales, materiales y humanos mal utilizados o desperdiciados, que no podemos permitirnos como provincia. Y que si los utilizamos bien, nos dan la posibilidad de premiar el esfuerzo de quienes se esfuerzan y potenciar así la acción del sector público para tener a la vez un Estado más eficiente y más presente. Y punto número 3, lo que ya mencionamos como punto 3, tenemos que recuperar la autoridad legítima de la escuela. La dirigencia política debe dar el ejemplo a las familias y al conjunto de la sociedad, haciendo del respaldo a los maestros una bandera cotidiana, convencidos de que esa es la mejor manera de construir un futuro para nuestros hijos. La escuela será así una de las instituciones centrales desde las que podremos empezar a reconstruir la cultura del esfuerzo y la dedicación que tanto necesitamos como sociedad. Por supuesto, estos 3 puntos solo son posibles a partir de un cambio profundo en la forma de hacer política. No mentir, no robar, no acomodar gente en el Estado y no improvisar en la gestión. Queda por preguntarse, ¿somos capaces los chaqueños de realizar estos cambios? Los cambios que nos permitirán salir de esto. Sin dudas, todos encontraremos coros de escépticos y de cínicos diciéndonos que no, que ya es demasiado tarde, que el egoísmo ha calado hondo y se ha consolidado, que los intereses mezquinos son demasiado poderosos y que es mucho más seguro para cada uno seguir apostando con ferocidad al sálvese quien pueda, que refuerza el cambalache en que vivimos cada día. Sin embargo, yo tengo fe en el Chaco. Yo tengo fe en la reacción de los chaqueños cuando se les dice la verdad y se los convoca a un esfuerzo justo, creíble y parejo. ¿Esto es posible desde el punto de vista económico? Ya lo vimos, con paciencia y con tiempo. Eso sí, ahora tenemos que hacerlo posible desde el punto de vista político, porque la realidad es que los cambios no ocurren hasta que no ocurren en el corazón y en la mente de las personas. Pero si los chaqueños somos capaces de volver a apostar a la esperanza, si somos capaces de recuperar la fe en las grandes cosas que podemos hacer trabajando juntos, si somos capaces de dejar atrás este pozo de política cínica, de peleas estériles y de escepticismo, y volver a poner lo mejor de nosotros mismos para construir la provincia que queremos dejarle a nuestros hijos. Un lugar en el que respetemos y se nos respete. Entonces, sin dudas, vamos a poder dar vuelta a la página del estancamiento y empezar a escribir juntos un nuevo capítulo en la historia del Chaco. Muchas gracias.